Estamos resolviendo el examen de selectividad de Castilla y León de Matemáticas 2. Vamos a darle caña al bloque de análisis. El bloque de análisis empieza en la pregunta 5 y ahí nos estaban pidiendo que representáramos gráficamente la función f de x igual x elevado a x, calculando previamente extremos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, concavidad y convexidad y las asíntotas. Entonces, este ejercicio es un poquillo largo, pero nada que no se pueda hacer. Extremos relativos, pues derivamos. Derivada, pues derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo, sacamos factor común y los extremos relativos están donde la derivada se anula. La derivada se anula cuando esta expresión de aquí pues vale 0, e elevado a x, 1 más x igual 0. Sabemos que la exponencial no se anula nunca, por lo tanto 1 más x tiene que valer 0, y esto vale 0 obviamente cuando x vale menos 1. El dominio de esta función lo vamos a necesitar para estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. La exponencial, su dominio es todo R, esto es un polinomio, por lo tanto es continua en todo R, su dominio son todos los reales. Pues este es el candidato extremo relativo. ¿Cuánto vale f de menos 1? Pues vale menos 1 por e elevado a menos 1, pues menos e elevado a menos 1. El candidato o el extremo relativo será menos 1 menos e elevado a menos 1. Nos falta decir si es máximo o mínimo. Y eso lo vamos a hacer estudiando los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En la recta real, la derivada se anula en menos 1, el dominio es todo R, no tenemos que quitar ningún punto. Vamos a estudiar el signo de la derivada, pues podemos, por ejemplo, sustituir el 0, e elevado a 0 vale 1, la tenemos aquí, esta. E elevado a 0 vale 1, 1 más 0, 1, positivo. El menos 2, pues 1 menos 2, menos 1, la exponencial es siempre positiva, más por menos, menos. Por lo tanto, la función decrece, crece, entonces esto se trata de un mínimo relativo. Como nos piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, pues es de buena educación hacer un pequeño resumen. Entonces la función decrece de menos infinito a menos 1, crece de menos 1 a más infinito y tiene un mínimo en menos 1 menos e elevado a menos 1, que es el punto que habíamos encontrado. Ahora nos dice concavidad y convexidad, necesitamos la segunda derivada. Derivada segunda, tenemos la primera derivada aquí, pues sería derivada del primero, se queda como está, por el segundo sin derivar, x por 1 más x, más, pues, la derivada del primero, a ver, derivada del primero por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo, la derivada del segundo sería 1, se queda tal cual. Sacamos factor común la exponencial, 1 más 1, 2, más x, los puntos de inflexión están donde la segunda derivada se anula. La segunda derivada se anula cuando esta expresión se anule. Y esta expresión se anula cuando x vale menos 2. Por lo tanto, igual que antes, en nuestra recta del dominio, porque la función era continua en todo R, añadimos el punto donde la segunda derivada se anula y estudiamos el signo de la segunda derivada. Pues exactamente igual. En menos 3 será negativo, en el 0 será positivo. Aquí tenemos entonces que la función es, pues depende de cómo cada uno lo llame. Esto es convexo, pero algunas veces en el instituto esto se llama cóncavo, pues cada uno como vea. Haciendo el dibujo, estos son los dibujos, la curvatura que corresponde a cada intervalo. Entonces yo voy a llamar a esto convexo, pero tener en cuenta que esto depende de lo que os haya enseñado. El dibujo sí tiene que ser este, si lo queréis llamar cóncavo, pues es lo que hay. De menos 2 a más infinito, cóncavo, de menos infinito a menos 2, de menos infinito a menos 2, y tenemos un punto de inflexión en el menos 2 algo. En el menos 2 algo. Sustituimos en la función original, ¿eh? Aquí, menos 2 e elevado a menos 2. Y que no se nos olvide que nos estaban pidiendo también las asíntotas. La función x e elevado x. X e elevado
X. Entonces, como el dominio es todo R, asíntota vertical no tiene, asíntota horizontal tenemos que hacer el límite en el infinito. Entonces tendremos que hacer límite cuando X tiende a más infinito, de X elevado a X, y límite cuando X tiende a menos infinito, de X elevado a X. Entonces, ¿qué pasa aquí? En más infinito, pues tenemos infinito por infinito, infinito, por lo tanto no tiene. Más infinito, para ser más concretos. Y aquí tenemos infinito por 0, que es indeterminación. Entonces, lo que podemos hacer es transformar esta indeterminación en un infinito partido infinito, que sería simplemente límite cuando x tiende a infinito, x partido e elevado menos x. El e elevado a x lo pasamos dividiendo con el signo del exponente cambiado, y esto es un menos infinito. Entonces aquí ya sí que tenemos un infinito partido infinito y podemos aplicar la regla de L'Hopital. Límite cuando x tiende a menos infinito, hacemos la regla de L'Hopital, que es derivada del de arriba, 1, y derivada del de abajo, menos e elevado menos x. Sustituimos 1 partido menos e elevado más infinito, pues 1 partido infinito, esto es 0. Y entonces tenemos que hay una asíntota horizontal en y igual 0 cuando x tiende a menos infinito. En cuanto a la asíntota oblicua, pues podríamos ver si tiene asíntota oblicua haciendo límite cuando x tiende a más infinito de x elevado a x partido x. Ya sabéis que la pendiente de la asíntota oblicua es f de x partido x en el infinito. Eso y eso se va, se nos queda infinito. No tiene, y vamos a comprobar que tampoco en menos infinito, x elevado x partido x se nos va, e elevado menos x, e elevado menos infinito, vale 0. Claro, en la recta y igual mx más n, tendríamos que m vale 0 cuando x tiende a menos infinito, por lo tanto nos saldría y igual n como asíntota oblicua, que no es oblicua, sino la horizontal que hemos encontrado en el apartado anterior. Por lo tanto, oblicua no tiene. Dice que representemos con lo que tenemos. Hemos dicho que tenemos una horizontal en el igual 0 cuando tiende a menos infinito. Incluso podemos saber que el 0 es negativo, es decir, que va por debajo, si somos detallistas. Y por aquí teníamos puntos en menos 1. Menos 1 es un punto donde la función tendrá un máximo o un mínimo en menos e elevado a menos 1, que es 1 partido e, pues 0,30 y algo, por aquí. Y un punto de inflexión en el menos 2 e elevado a menos 2, que el cuadrado de este que se queda aquí, pues mucho más abajo. Entonces esto lo que está diciendo es que cambia de la curvatura esta a la curvatura esta. Y hace una cosa así. Pasa por el 0, 0, eso no lo piden, pero es sencillo darse cuenta que f de 0 vale 0, simplemente sustituyendo f de 0, 0 por lo que sea, vale 0. Y ese sería, digamos, el dibujillo que también cuadra con que el límite cuando x tiende a más infinito, pues de la función se vaya a más infinito. Y sería este es el ejercicio creo que es más largo, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué pide el E6, que sería, digamos, el segundo ejercicio del cálculo diferencial, de las derivadas. Dice, demuestre que la ecuación x elevado a, y aquí no sé lo que pone, x elevado a 3 menos 12x igual menos 2. Tiene una solución en el intervalo menos 2, 2. Corregidme si no es un menos 3, corregidme si no es un menos 3, pero es que no se ve bien la foto. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Bolzano. Si yo me creo una función, me lo llevo todo a un lado, x cubo menos 12x más 2. Esta función es continua por ser un polinomio. Vamos a ver si yo encuentro dos valores dentro del intervalo que tengan signos opuestos. Vamos a ver cuánto vale f de 2. 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 2 por 12, 24, más 2. Estos son menos 12. 8 y 2, 10, menos 24, menos 14, que es menor que 0. Vamos a ver cuánto vale, por ejemplo, pues fijaros, f de 0. F de 0 me vale porque 0 por lo que sea es 0 más 2 es positivo, entonces el teorema de Bolzano me garantiza que en el intervalo 0, 2 existe una raíz por ser continua. Existe c 0, 2 tal que
f de c es 0. Obviamente, como el 0,2 está dentro del intervalo menos 2, 2, pues ya nos vale. Si existe una solución en el 0,2, obviamente existe una solución en el menos 2, 2. Dice, demuestre que la solución es única. Pues para ello lo que tenemos que ver es que la función es monótona creciente en ese intervalo y así la función estaría siempre creciendo y no podría darse la vuelta y volver a cortar dentro de ese intervalo. Entonces vamos a ver la derivada. F' de x sería 3x cuadrado menos 12 igual 0. Pues igual 0 no, ¿eh? Vamos a ver dónde se anula la derivada. F' de x igual 0 cuando, pues aquí se ve fácil que es más menos 2, pero tendríamos que igualar a 0, x cuadrado igual 12 partido 3 son 4, por lo tanto x igual más menos 2. ¿Esto qué significa? Significa que en el intervalo menos 2, 2, la derivada tiene el signo constante, es decir, está todo el rato creciendo o todo el rato decreciendo. Si queréis, pues no la derivada, sino la función, ¿eh? Sí, la derivada tiene todo el rato el mismo signo, por lo tanto la función solo crece o solo decrece. Si tomamos, por ejemplo, el 0, es f' de 0 es negativa, por lo tanto la función es siempre decreciente. Puesto que f' de x es menor que 0 para todo x en el intervalo, si queréis abierto por ser estricto, menos 2, 2, entonces f decrece en menos 2, 2, entonces f corta o f de x igual 0 para un único valor en menos 2, 2. En particular, dentro de ese intervalo, pues ya hemos visto que sería en el 0, 2. Pero como no nos pide cuál, sino que demostremos que existe y que es único, pues hemos terminado el ejercicio. Vamos al E7, que es ya el primer ejercicio de cálculo integral.